Génesis capítulo 12, verso 3, nos habla de una promesa que Dios hizo. Dios creó a la humanidad con el propósito de que nosotros conozcamos a Dios, que tú le conozcas, que tú tengas una relación con Él, que tú sepas que la vida se encuentra en Él. El ser humano fue expulsado de la presencia de Dios tras su pecado y todos estamos ahora destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos restaurar esa relación rota. Y en Génesis 12 comienza el plan maestro de Dios de alcanzar a las naciones a través de un plan de salvación que comenzaría con un hombre fiel a Dios que se llamaba Abraham. Fue llamado el amigo de Dios. Y Dios le dijo, deja tu tierra, tus ídolos, ve a la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. Y le dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y luego más adelante en Génesis 22 le dice que serían benditas en su simiente. ¿Sabes quién es esa simiente o esa semilla de Abraham a través de quien las naciones de la tierra serán bendecidas? ¿Cuál es su nombre? Jesús, Jesucristo. Y Dios hizo un pueblo de Abraham en el cual había una promesa de bendecir a las naciones. Y Israel falló en esto porque Dios quería que Israel fuera luz a las naciones para que las naciones supieran de este Dios que creó los cielos y la tierra, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y comenzamos en Romanos, y en Romanos es un tema que el calvinismo ha tergiversado de una manera terrible, de una manera muy triste, inclusive que da pena cuando uno ve el contexto y uno ve cómo algunos, inclusive teólogos o eruditos que son calvinistas, atropellan el contexto de este pasaje, de este libro. Ese es un libro que para muchos ha sido el tema de conversión a hacerse calvinistas. Es un libro que tiene declaraciones muy fuertes. Ahí les va algunas. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El calvinismo lo toma como que no depende de que alguien quiera buscar a Dios o pueda buscar a Dios, sino depende de que Dios escoge a algunos y no quiere escoger a otros. El calvinismo en Romanos 9 también toma algunos pasajes, como por ejemplo dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y no habían hecho aún nada bueno ni malo, pero para que el propósito conforme a la elección se cumpliera, es donde dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dice, ahí está muy claro. Dios escoge unas personas para ser salvas y Dios desecha a las personas que Dios no quiere salvar. Hay otro pasaje ahí mismo donde dice que Dios endureció el corazón del faraón, de manera que al que quiere endurecer, endurece. Y también dice, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia, mostrando que Dios no tiene por qué tener misericordia de todos. Y luego dice que hay algunas vasijas de deshonra preparadas para destrucción y hay vasijas de honra que Dios preparó de antemano para gloria. Lo escuchas y cualquiera que es calvinista va a decir amén, 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 amén. Por eso soy calvinista, porque Romanos 9 es clarísimo. Lo que está diciendo es súper claro. Ustedes son unos duros de corazón que se quieren creer que el hombre es soberano, que el hombre puede decidir creer, que el hombre puede creer en su salvación. Ustedes no tienen ni idea ni conocen de teología, son unos ignorantes. Hoy vamos a demostrar que los ignorantes son los que sostienen la postura calvinista. Vamos a demostrar que Romanos 9 no tiene absolutamente nada que ver con lo que el calvinismo te ha dicho. ¿Cuál es el asunto de Romanos 9? Cuando hablo con personas que están en el calvinismo, me impresiona que en ocasiones les he dicho, a ver, ¿de qué trata Romanos 9? Empiezan a tartamudear, no saben. Les han enseñado versículos aquí y allá, como las sectas, te enseñan un versículo y solamente sabes usar el versículo para probar tu punto. No saben. Me tocó uno disque maestro y que había dado clases de teología sistemática y decía unas barbaridades este hombre, hasta que Dios había creado a Satanás malo, inclusive, que sabemos que Dios es bueno y que Satanás se rebeló y que incurrió en transgresión, mostrando que no era malo. Dios no crea cosas malas, Dios crea seres libres. Dios te ha dado la posibilidad de tomar decisiones porque Dios te ama
y Dios no quiso tener robots, sino quiso tener seres humanos que pueden decidir amarle. Y este hombre decía, ¿de qué trata Romanos 9? De la elección soberana. Es todo lo que podía decir, pero a ver, explícame cómo. No salía de eso, no podía decirme. ¿Creen que Romanos 9 trata de la elección soberana, de la predestinación? ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice que Romanos 9 trata de la elección soberana o de la predestinación? Levanta la mano. Ok, muy bien, gracias. Muy bien, bueno. Romanos 9 no se trata de que Dios elige para salvar a unos sí y a otros no, sino responder a si hay injusticia en Dios, porque Israel todo no ha sido salvo al no haber creído en Cristo. Este es el tema, ¿sí? Si algo te llama la atención, puedes tomarle fotos a la pantalla, puedes tenerlo ahí y también puedes llevarte el USB. Ok, en este pasaje, este es el tema. El tema es Israel. Romanos 1:16 es, al comienzo del libro, comienza definiendo Pablo qué es el Evangelio. Y dice, bueno, el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo de qué cosa. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. ¿Y sabes de dónde viene la palabra? Como en el Imperio Romano, cuando un emperador ganaba una guerra, eran noticias que eran proclamadas por todas partes para celebrar. El Evangelio son buenas noticias que deben ser proclamadas a todos los pueblos de que Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, resucitó y venció a la muerte, y son noticias de salvación para todos los pueblos. Y dice que es poder de Dios para salvación a los escogidos, dice Romanos 1. ¿A quién es poder de Dios para salvación? A todo aquel que cree. Quiero preguntarte, este pasaje, como comienza la carta a los romanos, ¿lo ves como un mensaje restringido o lo ves como una invitación sincera a todos? Es claro, ¿no? Así comienza. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, déjame te explico qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios para Pablo, dikaios une, significa que Dios, siendo justo, sabe que nosotros somos injustos, cometemos injusticia, nos hemos rebelado contra Dios, hay pecado en nosotros, no merecemos ser vistos como justos ante sus ojos porque no lo somos. Entonces la palabra justificado significa que Dios nos acepta, nos recibe a pesar de no ser justos, como si fuéramos justos. Y dice que la manera en que Dios nos perdona y nos acepta como su pueblo, nos justifica, es por medio de ¿qué cosa? ¿De la qué? La fe. ¿Qué es la fe? Creer y confiar, ¿sí? Dice, justificados pues por la fe, pero dice, porque dice, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela el que Dios nos acepte y seamos aceptos ante Dios? Por la fe. Y para fe. Dios quiere que sigas confiando en Él hasta que llegues a su presencia, hasta que Él te llame a su presencia, ¿ok? Entonces dice Romanos, y Romanos 1 comienza diciendo eso. Y el último capítulo de Romanos termina diciendo, pero que ha sido manifestado ahora, hablando del Evangelio y de Jesucristo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, el Evangelio y Jesucristo, se ha dado a conocer, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿No es a los escogidos nada más? A todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Ahora, ¿cómo comienza y cómo termina el libro de Romanos? ¿Tú ves una exclusividad o ves una invitación abierta a todos? Es una invitación abierta a todos, sin duda. Así es, inclusive. Romanos 9 al 11, quiero que sepas que Romanos 9 no está aislado. Romanos 9 forma parte de una carta. Y Romanos 9 al 11 es un argumento que Pablo desarrolla en estos dos capítulos. No puedes agarrar Romanos 9, construir todo un sistema teológico y divorciarlo de Romanos 10 y 11, lo que hace el calvinismo, porque el argumento que comenzó Pablo en el capítulo 9 sigue en el 11. He hablado con calvinistas peleoneros y ahí dice que no depende del que corre ni del que quiere, y a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Le digo, no puedes aislarlo del capítulo 11. No, el capítulo 11 habla de otra cosa.
¿Qué a poco no sabías que es un solo argumento? Ni siquiera eso saben muchos, algunos. Romanos 9, 1 al 11 trata un solo tema. Velo bien. Ese es el tema de Romanos 9, 1 al 11. Trata Pablo con el problema de la incredulidad de Israel. Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, ¿de qué pueblo? De Israel. Y Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Están de acuerdo? Jesucristo, el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, el idioma que se hablaba en el tiempo, los gentiles, las naciones. Entonces él trata con el problema de que todo Israel no ha creído. ¿Quién crucificó a Jesús? Anás y Caifás, ¿se acuerdan? Los sumos sacerdotes, los fariseos judíos, el sacerdocio, las cabezas, la jerarquía, gracias, religiosa, rechazó a Jesús. Entonces trata con el problema de la incredulidad de Israel, los propósitos de Dios de alcanzar a los gentiles en una salvación por gracia por medio de la fe. Ese es el tema de Romanos 9, 1 al 11. Muchos calvinistas piensan que Romanos 9 trata de la elección soberana de Dios, la predestinación. No, Señor. Trata de esto. Repítalo conmigo en voz alta, por favor. El problema de la incredulidad de Israel y los propósitos de Dios de alcanzar a los gentiles en una salvación por gracia por medio de la fe. Ese es el tema. Romanos 9 forma parte de Romanos 9 al 11 y forma parte de toda la carta. No puedes separarlo, no puedes crear doctrina. Tengo un curso de hermenéutica, 50 horas de capacitación, 24 clases, te puedes inscribir y hacerlo poco a poco. Una clase a la semana, en 6 meses lo terminas, poco a poco. El Romanos 9 al 11 puede ser dividido en 3 partes. Romanos 9, 1 al 29 es un lamento. Pablo se lamenta por su pueblo en los primeros 5 versículos y al final del capítulo también en 27 y 29 versículos, porque Israel no ha creído en Jesús. Es un lamento de por qué Israel no ha creído en Jesús y que Pablo anhela que crean. Ahorita lo vamos a leer. Luego en Romanos 9, 30 al 10, 21 muestra que en Cristo se obtienen la justicia de Dios, que es por fe, a todo el que cree, no a aquellos que buscan su propia justicia por las obras de la ley o su salvación solo por ser descendientes de Abraham. Esto va a ser un tema clave en Romanos, ¿ok? Y la tercera parte de este argumento de Pablo es el capítulo 11, donde el lamento se convierte en confianza y esperanza, porque Pablo cree que Dios va a ser fiel a un remanente de Israel que será salvo por la fe. ¿Sabes lo que es un remanente? Que había muchos, pero de esos muchos, unos pocos van a responder al llamado y van a recibir la salvación de Dios en Cristo, aunque Pablo busca que todo Israel sea salvo. Entonces la pregunta de Romanos 9 no es cómo son salvos los hombres. La pregunta es por qué Israel, que es su pueblo escogido, no ha creído, mientras que los gentiles están siendo salvos en Cristo. Entonces le voy a pedir a mi hermano Pablo, si es tan amable, de leer los primeros 5 versículos. Digo la verdad. Sí. Digo la verdad, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Perdón, hermano, está ahí. Eso que vemos ahí de las promesas tienen que ver con promesas que Dios había hecho a Israel de redención, de enviarles un Mesías, del siervo sufriente. Algo que va a remarcar mucho Pablo es el linaje conforme a la promesa, que es una referencia que comienza desde la primera promesa de Dios con Abraham, donde le dice: en tu simiente o en ti serán benditas las familias de la tierra. Ahora, hasta ahorita, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Se dan cuenta que está haciendo un lamento? Está triste Pablo. ¿Por qué está triste? Porque sus parientes, su pueblo, todo no ha sido salvo, no ha creído en el Mesías de Dios. Sigue el versículo 5, hermano. De quien son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo,
el cual está sobre todas las cosas. Gracias. Hasta ahí, hermano. Ok, muy bien. Entonces, comienza el capítulo 9. El capítulo 9, ustedes ven que Pablo comienza hablando de cómo Dios elige personas para salvar a unas sí y a otras no. ¿Ese es el tema? ¿Cuál es el tema del capítulo? Israel no ha sido salvo. Me duele en mi corazón que no son salvos. Así comienza, ¿sí o no? Ese es el punto del capítulo. No la elección soberana de Dios ni la predestinación. Vamos a aclararlo, ¿no? Ahí. Ahora, Pablo siente dolor en su corazón. Y como este también es un servicio de domingo, y como cristianos, debemos aplicar esta palabra y preguntarnos cuántos de nosotros sentimos dolor por nuestra familia que aún no conoce a Cristo. ¿Cuántos de nosotros sentimos dolor por nuestros vecinos, por tus compañeros de trabajo? ¿Sientes dolor por la gente que tú conoces que aún no ha tenido un encuentro con Cristo? Porque esta palabra se aplica a nosotros como iglesia de la necesidad de tener un celo evangelístico y un amor hacia la gente. Porque Dios te amó a ti, ¿verdad? Y Dios ama también a la gente a tu alrededor. Y así como Pablo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, Señor, que yo me quede fuera de tu presencia, que yo sea anatema, pero que mi familia sea salva? Híjoles, ¿cuántos de nosotros haríamos algo así? Está difícil, ¿no? Querer decir algo así, tener ese, y esa es la pasión, el corazón de Pablo. Bueno, cuando llegamos al verso 6, tienes que prestar mucha atención, porque este versículo 6 es la llave de entender Romanos 9, es la llave para interpretar el capítulo. La llave de interpretar todo el argumento del capítulo 9 al 11. Aquí te va a decir de qué trata y por qué Pablo está hablando de estos temas. ¿Por qué va a decir que no depende del que quiere ni del que corre? ¿Por qué va a decir que amó a Jacob y no a Esaú? Aquí está la llave de todo. Va a continuar mi hermano. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Hasta ahí. No es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué es lo que Pablo está tratando en este capítulo? Está haciendo una defensa de la fidelidad de Dios. Está diciendo, espérate, los sacerdotes mandaron a crucificar a Jesús, ¿no? Anás, Caifás, la jerarquía religiosa ha rechazado a Cristo. Hay muchos que no han creído. ¿Acaso falló Dios? ¿La palabra de Dios falló? ¿Acaso falló lo que Dios dijo que Él quería salvar a Israel y a su pueblo? Este es el punto, este es el corazón del tema. No es que Dios elige a unos sí, a otros no. Vamos a continuar. Verso 7. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Ok. Entonces vemos aquí una gráfica donde Abraham tiene un hijo antes del hijo de la promesa de su esposa Isaac, ¿verdad? Que tuvo con Agar, que es su hijo Ishmael. Y Ismael fue el linaje del cual vino la promesa que le dijo, en tu simiente serán bendecidas las familias de la tierra. Fue el linaje, los ismaelitas fueron el pueblo a los cuales fueron dados el pacto, la ley, y a través de los cuales vino Cristo. No. ¿Quién fue? Isaac. Isaac fue el linaje de la promesa. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está siendo muy inteligente como rabino y con un erudito de su tiempo, y está buscando mostrar que no porque una persona sea judía y corran por sus venas la sangre de Abraham, porque son descendientes de Abraham, automáticamente significa que son herederos de la promesa pueblo de Dios. No porque en ellos corra la sangre de Abraham, ya son salvos y pueblo de Dios. Así sucedió lo mismo en el sentido, y en el caso de Ismael, no es que Ismael fue rechazado de ser salvo o de no poder tener una relación con Dios, sino que el linaje de la promesa, por donde vendría la promesa, iba a ser por Isaac. De la misma manera, así como Ismael es hijo de Abraham y no fue pueblo de Dios, en el sentido de que no fue el pueblo bajo el pacto o los ismaelitas, de la misma manera, ahora hay judíos que son descendientes de Abraham, pero que se han salido del linaje de la promesa porque se han salido de no creer en el único que es la simiente de las promesas de Abraham. Allá va. Bueno, verso 8. Esto es, no son los hijos de la carne
los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Cuáles son las dos palabras en verde ahí? La primera es carne y la segunda, promesa. La palabra carne es una referencia a la descendencia sanguínea. Por eso dice, no de voluntad de varón ni de carne. Ahí es Juan 1.3, es otro versículo que los calvinistas tergiversan terriblemente, porque dice, a lo suyo vino. ¿Quién era? Pero los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Israel. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero luego dice, y estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí viene el calvinista, ahí está, no es de voluntad de carne. Significa que la carne, el ser humano, no puede tener la voluntad de creer a menos que Dios lo regenere, lo resucite el cadáver y le inyecte el don de la fe. Disparates. Está hablando de que no son hijos en el sentido de ser hijos de Dios solo por ser descendientes de Abraham, de la carne. Por eso dice de sangre, de voluntad de varón. Un hombre y una mujer judía tienen intimidad y nacen hijos, y solo por nacer hijos ya son hijos de Dios. No son engendrados de carne, sino son de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron engendrados? A los que le reciben, a los que creen en su nombre. Otro disparate de garabato que hace el calvinista, como que llega un cuadro hermoso y llega y lo rayonotea con una crayola y quiere decir que es otra cosa el dibujo. Y aquí, en el verso 8, dice, estos, los de la promesa, no son los hijos de la carne, los que son hijos de Dios. O sea, Dios no ha fallado en que todo Israel no sea salvo, ¿sí? Porque no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. No por ser judíos automáticamente van a ser salvos. ¿Están siguiendo el tren de pensamiento? Sino que los hijos de la promesa. La promesa, ¿cuál era la promesa? Génesis 12.3, que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Dónde está la promesa? En Jesús. Son los hijos de la promesa los que son considerados descendientes. Dios no ha fallado. Ok, vamos a ver, hay otro ejemplo aquí en los siguientes 3 versículos, 4, que han sido muy malinterpretados. Vamos a continuar, verso 11, hermano. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Gracias. El calvinista, cuando ve la palabra elección, suenan las alarmas. Ahí está la elección. ¿Y qué asumimos automáticamente? La elección significa que Dios escoge a algunos para salvar y a otros no los quiere escoger. La elección significa que Dios escoge incondicionalmente, sin la condición de la fe. Solo en la eternidad pasada dijo, yo sé quiénes van a nacer, de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramacara, Titirefue, tú te salvas y el otro no. Tú fuiste salvo y el otro no lo fue. No. Entonces, Dios arbitrariamente escoge unos para salvar. ¿Y qué pasa si Dios no te escogió? ¿Puedes arrepentirte? ¿Puedes creer? ¿Tienes esperanza alguna de salvación? Cero, ninguna, porque no fuiste escogido. Eso es una doctrina extranjera a las Escrituras, extraña a las Escrituras. Pero como hoy es muy popular por el calvinismo y como ha citado tantos pasajes, es como cuando un católico romano ve Mateo 16:18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Y qué hace un católico cuando escucha ese pasaje? Ahí está hablando de, ¿cómo se llama el Papa de ahora? Está hablando del Papa, ¿no? Está hablando del Papa, es clarísimo. No, lo que pasa es que ya te han dicho tanto que ese pasaje significa eso, o que esa palabra significa eso, que tu mente ya vuela y asume que eso significa. Cuando habla conforme a la elección, está hablando de las decisiones que Dios escoge para continuar el linaje, dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Y la elección de Dios es tener un pueblo salvo a través de una descendencia, de un pueblo del cual vendría la simiente de Jesús, en el cual serían
salvas las naciones de la tierra. Por eso dice no por las obras, ¿sí? Sino por aquel que llama. Vamos a continuar viendo, ahí no acaba todo. Pero quiero hacer una aclaración. Cuando vamos al final de Romanos, en el versículo 30, dice, ¿qué concluiremos pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia, no buscaban ser aceptos ante Dios porque no sabían de Dios, la han alcanzado, han sido aceptados por Dios, han sido perdonados, justificados por la fe. Me refiero a la justicia de Dios que es por la elección. La justicia de Dios que es por la predestinación. La justicia de Dios que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, hay que guardar la Torá, guardar el Shabbat, somos circuncidados, guardar las fiestas santas, tratar de obedecer lo más que puedo. Pero Cristo, no creo en Cristo, mis sacerdotes lo rechazaron, hizo milagros, pero no creo en Él, ¿sí? Cuando Pedro y Juan levantaron al hombre, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Cayeron de rodillas ante el mensaje del evangelio? No, los mandaron a azotar y que se callaran la boca. A pesar de las señales, rechazaron. Entonces Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia mientras rechazaba al Mesías, no ha alcanzado esa justicia. ¿Okay? Entonces cuando dice para que el propósito de Dios permaneciera no por las obras, no se puede divorciar esta frase de todo lo que dijo en la carta de las obras. Mire lo que dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, el judío que quiere ser justo ante Dios por guardar la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él. Para demostrar en este tiempo, dice en el verso 26 del capítulo 3 de Romanos, la misma carta, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, ¿a quién justifica Dios? ¿A los predestinados, a los elegidos? Al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe no es meritoria, la fe no te salva, Dios te salva y pone como condición que confíes en Él, que te arrepientas y creas el mensaje del evangelio, confíes en Él para entonces Él salvarte. La fe no te salva, la fe no es una obra, la fe no es meritoria, la fe es una condición que Dios pide para ofrecerte su salvación y el salvarte, ¿sí? Porque concluimos que el hombre es justificado por la ¿qué? Fe, aparte de las obras de la ley. Entonces cuando dice era para que su propósito conforme a la elección, no por las obras, ¿se fija? Está hablando que no el judío, su propósito va a permanecer no por el judío que quiere agradar a Dios por guardar la Torá, sino conforme a su propósito que Dios eligió un camino que Él había elegido para tener su pueblo escogido, que era a través de la fe. Romanos contrasta al judío que quiere ser justo por las obras versus la justicia de Dios dada al que tiene fe en Jesús. Vamos a continuar. Verso, bueno, muy interesante, perdón, porque este es un eco de Isaías 4, que dice, a quien tomé de los confines de la tierra y de sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Y luego dice, así dice el Señor, dice así dice el Señor, tu creador, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Habla corporativamente al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Bueno, la elección de Israel significa que Dios tenía un pueblo que ha llamado a ser suyo para reflejar su carácter. Ahora, algo interesante, mire, ¿en qué sentido los autores del Nuevo Testamento, quiero que sepan, nunca el Nuevo Testamento dice, y Dios los escogió para ser salvos a ellos y no a los otros? No lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Lo que vas a encontrar es que Dios nos llama a nosotros como sus escogidos. Los otros Cristos engañarán de ser posible a los escogidos, ¿sí? Cuando Cristo venga, mandará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos, ¿sí? Nosotros como escogidos de Dios debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, vestirnos del nuevo hombre según Dios, como escogidos de Dios. Siempre, eso lo dice el erudito del Nuevo Testamento, PhD Howard Marshall, un erudito, lo dice, hay un libro que se llama The IBP Press de 3 eruditos PhDs que hablan de la teología de Pablo y ahí en ese libro dicen,
Pablo y el Nuevo Testamento siempre hablan de los escogidos, refiriéndose a los que ya son parte del pueblo de Dios. Nunca se refiere a alguien que Dios va a escoger porque Dios quiere salvar a unos y otros no. Es muy importante ver cómo las escrituras utilizan el lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los escogidos? ¿Tú sabías que hay una parábola donde Jesús nos platicó quiénes son los escogidos? ¿Y quieres saber de qué? Pero antes de eso, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú, Israel, siempre es corporativo. En el Antiguo Testamento los escogidos son Israel. En el Nuevo Testamento los escogidos son la iglesia, los apóstoles y la iglesia. Siempre es corporativo, nunca es a ti te escojo y al resto no, ¿ok? Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha, ¿qué? Escogido para ¿qué? Ser pueblo suyo. Muy importante, y porque ser escogidos de Dios significa ser su, ¿qué? Su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Que le pertenece a Él, con quien Dios se relaciona. Sus escogidos significa que somos su pueblo. Los autores del Nuevo Testamento tomaron el lenguaje del Antiguo Testamento, sobre todo ahora que Dios ha incorporado a las naciones y a los gentiles y no solo a los judíos, y ha hecho un solo pueblo, y ahora son sus escogidos también los gentiles, aunque no eran los escogidos en el Antiguo Testamento, aunque no eran su pueblo que les fue dada la ley y con quien se relacionaban, ahora los gentiles son sus, ¿qué? Escogidos, su pueblo especial. Entonces los autores del Nuevo Testamento utilizan ese vocabulario. ¿Están conmigo? ¿Cómo te sientes en saber que tú eres parte del pueblo escogido de Dios? Para proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la elección de Israel siempre es corporativa. Dios escogió a la nación. Y mira lo que dice en Mateo 22:14. Es un pasaje donde Jesús dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el calvinista lo ve y parece que se puso los lentes rosas. Haz de cuenta que el calvinismo es rosa. Se pone los lentes y todo lo que lee en la Biblia es rosa. Claro, pues sus lentes son rosas. Y entonces lo que se da cuenta el calvinista es de que ahí dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahí está, me está dando la razón. El calvinismo es el evangelio, es la verdad de la Biblia. Así se sienten. Y ya leíste el contexto. Y creo que eso es bueno. ¿Eres calvinista? Y ya leíste el contexto. Así me voy a mandar a hacer unas camisas para mis conferencias. Muy bueno, se me acaba de ocurrir, una buena idea. Hay unas camisas que dicen, el calvinista es un arminiano que leyó bien la Biblia. No es cierto, tergiversaste la Biblia. Eres calvinista y ya leíste el contexto, porque descontextualiza el calvinismo. No estoy inventando, no estoy tirándoles porque quiero tirar. A las pruebas me remito. Veamos el contexto, el texto que tú quieras que el calvinismo utiliza, veámoslo en su contexto. Veamos si pasa la prueba a la luz de lo que dice antes, de lo que dice después, de lo que el autor bíblico dice en todo ese libro, en su argumento, y de lo que dice en todo su pensamiento. No pasa la prueba. Por eso es que nadie creyó en esta postura en los primeros 4 siglos de cristianismo. Entonces fue un invento, una innovación teológica de Agustín, basando de ideas, de conceptos maniqueos y gnósticos inyectados en su cristianismo. Entonces Mateo 22:14 cuenta la historia de un rey que hizo una boda, un banquete de bodas para su hijo. Y tenía invitados, pero los invitados pusieron excusas. Se ve esta historia también en Lucas capítulo 14. Un poquito distinta la historia, pero muy similar. Porque en Lucas 14 este hombre hizo un banquete, que quería que disfrutaran su banquete con él. Y en Mateo 22 es un banquete, pero de bodas para la boda de su hijo. ¿Y qué pasa en Apocalipsis? ¿Quién se casa en las bodas del Cordero? La iglesia y Cristo. La iglesia y Cristo se casan, ¿sí? Entonces dice que los que fueron invitados a las bodas pusieron excusas. Hermano, no pongas excusas. ¿Qué esperas para servir a Dios? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Qué esperas para hablar de Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes de conocer de Cristo y a nadie le has hablado? Y no, yo no puedo, hoy no puedo. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, ¿qué esperas para darle tu vida a Cristo? Entonces ponen excusas. ¿Y qué pasa? Ese rey se enoja. Dice, fueron invitados, me están faltando el respeto cuando ya sabían de esta boda de mi hijo de hace mucho tiempo. ¿Y sabes quién representa a los que fueron invitados y pusieron excusas para no venir al banquete? ¿Quiénes fueron? Israel, los judíos.
Y entonces, ¿qué hace el rey? Dice, vayan por los caminos y traigan a todos los que encuentren. No dijo, vayan y escojan algunos. Dijo, vayan por los caminos e inviten a todos los que encuentren. Y llegaron los invitados. ¿Quiénes llegaron a la fuerza? No, llegaron porque querían ir a las bodas del hijo del rey. Y uno de ellos venía con ropa andrajosa, sucia, no tomó con seriedad el llamado, lo tomó a la ligera. Y dijo, ¿qué haces tú en las bodas de mi hijo con esa ropa? Sáquenlo afuera y átenlo, y afuera es el llorar y crujir de dientes. Wow. ¿De quiénes eran? Dice, porque muchos son los llamados. Llamó a Israel y no vino. Invitó a todos y uno vino mal vestido y otros no quisieron venir. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De acuerdo a la parábola de Jesús, ¿quiénes son sus escogidos? Si el calvinismo fuera cierto, el rey hubiera ido y hubiera dicho, tú el de la camisa negra atrás, vente a las bodas. Usted, hermana, la de azul con blanco, usted es invitada a las bodas. Ustedes no. Tú eres invitado. Si la definición de escogidos que el calvinismo fabrica fuera cierta, porque no se puede romper de su cabeza, no se le sale de su cabeza que escogido es escogido, pero también puede ser que Dios escoge como parte de su pueblo a todo aquel que cree, ¿no? Dios escoge como parte de su pueblo a todo aquel que cree. Entonces, pero escogidos es una relación que tiene que ver con Dios, con Israel, que los autores del Nuevo Testamento utilizan para hablar del pueblo que le pertenece a Dios. ¿Y qué pueblo le pertenece a Dios en el Nuevo Testamento? El que es salvo por gracia por medio de el que responde a Cristo y dice, Señor, me arrepiento, te entrego mi vida, gracias. Y que la gracia de Dios, por supuesto, nos alcanza y el Espíritu Santo obra, el que responde en fe. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, los escogidos según Cristo son aquellos que no ponen excusas, que aceptan la invitación del rey y que toman la invitación con seriedad y vienen vestidos para las bodas, para celebrar las bodas. Sus escogidos, esos son su pueblo. ¿Amén? Ok. Entonces, bueno, y en Pedro dice elegidos según el previo conocimiento. Es el único pasaje que habla en qué sentido, ¿no? Según el previo conocimiento de Dios Padre. Y dice según de Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y luego mira cómo en 2 de Pedro 1:11 dice, hermanos, procuren hacer firme su vocación y elección. ¿Por qué les dice que hagan firme su elección? Si los escogidos son escogidos incondicionalmente. Dios dijo, a ti te predestiné al cielo, a ti al infierno. ¿Por qué dice haz firme tu elección? Si tú no puedes hacer firme nada. La elección no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué dice haz firme tu elección? Porque haciendo estas cosas no caerás jamás y te será abierta amplia entrada en el reino del Señor. Es lo que dice. Bueno, Romanos 8:29 habla de los que de antemano conoció, pero ese es otro tema, ¿no? Hablando de que Dios tiene un pueblo suyo, que Dios conoce, basado que todos los que sean salvos por medio de la fe. Pero también en Romanos 11:28 habla de los judíos como elegidos. Dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, para que los gentiles sean salvos, pero en cuanto a la elección de Dios, ¿son qué? Amados por causa de los padres. Aquí Pablo va a decir de ellos que son el Esaú que Dios aborreció. Va a ser las vasijas de deshonra preparadas para destrucción. El faraón que Dios endureció su corazón. El calvinista decía, están reprobados a no ser salvos. Pero Pablo dice que por causa de la elección de Dios, de que son su pueblo, a través del cual iba a venir Jesús y que Dios quiere salvarles, son amados. ¿Sí? Pero bueno, y sigue siendo elegidos a pesar de que son todas esas cosas que les dije. Continuamos en nuestro texto, Romanos 9:12 al 13, hermano. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ok, gracias. Observación, aborrecer es un hebraísmo que implica preferencia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo. ¿Tú crees que Jesús va a decir que odies a tu mamá y a tu papá? Que ames a tus enemigos, pero que odies a tu mamá. Rompería el quinto mandamiento, exactamente. No tendría sentido. Por eso la Biblia no puedes agarrar un texto fuera de contexto y crear una doctrina.
Tienes que entender qué está pasando en el pasaje. Y esto es un hebraísmo para hablar de que si tu madre, tu padre, tus hijos te dicen, papá, deja a Cristo, papá, bautízame al bebé porque somos católicos en este hogar y el hijo tiene que tener la bendición de ser bautizado. Y tú dices, mamá, lo siento, yo tengo esa convicción de que el bautismo es para aquellos que han creído en Jesús y se han arrepentido y han sido salvos, mostrar convicción pública de mi fe en Jesús. Un bebé no puede hacer eso, lo siento mami, lo siento, te quiero mucho, pero no puedo ir en contra de mi conciencia. O alguien te dice, no te hagas cristiano, no, tú te educamos a ser católica romana, ¿no? Entonces, ahí es donde entra que prefieres obedecer a Dios antes que a tu mamá, a tu padre, a tus hijos, a tu esposa. ¿Sí? ¿Están conmigo? Muy bien, entonces cuando dice a Jacob amé, pero Esaú aborrecí, ¿está diciendo Dios que aborreció y que odió a Esaú? No. Ok. Es una cita de Génesis 25-23. Pablo está citando dos pasajes, Malaquías 3 y Génesis 25. Dice, 2 naciones hay en ti y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. ¿Está hablando de Esaú o está hablando de una nación? ¿Está hablando de escoger individualmente a personas para salvación y otras para muerte, o está hablando de naciones? 2 naciones, es algo corporativo, hay en ti y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, los edomitas y los israelitas, y el mayor, los edomitas, servirán a los israelitas, al menor, ¿ok? Ahí es cuando dice que no habían nacido todavía y no habían hecho nada bueno ni malo, y Dios ya había determinado que la nación, aplaudo para que se despiertan los que están durmiendo, que la nación de la cual vendría el linaje de la promesa, ¿cuál sería? Dios se revelaría al mundo a través de los edomitas, o Dios se revelaría a través de la nación de Edom, o Dios se revelaría al mundo a través de la nación de Israel. Israel, exactamente. Entonces no habían hecho aún bueno ni malo, pero para que el propósito conforme a la elección. ¿Qué es lo que había elegido Dios? ¿A unos para ser salvos y otros para irse al infierno? No, Señor. Había elegido un pueblo de la promesa, un linaje de la promesa. Ese es el tema de Pablo. ¿Para qué lo hace Pablo? Para mostrar que el judío descendiente de Abraham no es automáticamente salvo, o Dios no tiene que salvarlo solo por ser judío si está rechazando a Cristo. El linaje de la promesa es más allá de solamente llevar en tus venas la sangre de Abraham, sino ahora es por la fe en la promesa de la simiente de la cual serían benditas las naciones de la tierra, que era a través de Abraham, que era Jesús. Dios no está obligado a salvar a Israel si está rechazando a Cristo. Ese es el argumento, vamos a verlo ahorita. Segundo pasaje que cita, gloria a Dios que aunque estoy lastimado en mi garganta, me dieron unas pastillitas, estoy mejor, pero el hermano me ha ayudado mucho. Cita también a Malaquías 1, 2 al 3. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Gracias, hermano. Ya te dice, tú nos has amado. ¿En qué nos has amado? A veces sí somos ingratos, ¿no? A veces si te sientes que Dios no te ha amado, porque hay retos en la vida y desilusiones y sufrimiento, ¿en qué nos has amado, Dios? Y así estaba Israel. Tú nos has amado, ¿en qué nos has amado? Ok, pasamos por el exilio, fuimos expulsados por los babilonios. Pues sí, Babilonia conquistó. Pero los edomitas, las ciudades son morada de chacales en el desierto. Y a ti te permití regresar con Zorobabel, 50,000 y luego más. Y luego con Nehemías, reconstruir las murallas. Y luego con Esdras, rehacer el pacto contigo. No eras pueblo, habías sido exiliado, pero ahora estás de vuelta. Y me preguntas todavía, ¿en qué te he amado? A Jacob amé, te amé a ti. Estás aquí en la tierra prometida. A Esaú aborrecí, no escogí a Esaú, sus ciudades están destruidas. ¿Ya? ¿Captan la idea?
¿Está hablando de que Dios quiso salvar a Jacob y que quiso que Esaú se fuera al infierno? Nada que ver, nada que ver. Malaquías está hablando de naciones, por eso dice: hice de sus montes desolación. ¿Ya? Enséñale al calvinista a leer la Biblia. ¿Eres calvinista? Lee el contexto. Sí, ahí vamos a vender las camisas, $50. No, no es cierto. El hermano dice: el hermano no vende nada. Gracias. Que las pastillas me hicieron bien, también ahí las vendo. No, no es cierto. Pura broma. Okay. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Dios juzgó a los edomitas que no tenían fe en Dios y eran enemigos de Israel. Dios resalta la misericordia que ha mostrado Israel al contrastarlos con Edom. ¿Okay? El amor de Dios por su pueblo se ve claramente en que Esaú, Edom está en desolación, pero Israel ha regresado del exilio. Todo es corporativo, no individual. Ok, vamos a ver, ahí ven esta foto en la pantalla. Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. ¿Ismael tenía sangre de Abraham en sus venas, sí o no? ¿Era el linaje de la promesa? No, fue por Isaac. Isaac tuvo a Esaú y Jacob. ¿Esaú tenía sangre de Abraham por sus venas? ¿Era el linaje de la promesa? ¿Fueron los edomitas el linaje? No, fue Israel. Ok, muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, en Oseas y en Jeremías se le manda que dice que aborreció a su pueblo, no es que lo odió, no es que lo dejó fuera de salvación, tampoco con los edomitas tiene que ver con dejarlos fuera. El énfasis de Romanos 9, 11 al 13 es mostrar que la carne, ser descendientes de Abraham, está excluida del linaje de salvación de Dios y que Dios no tiene obligación de salvar a los judíos incrédulos solo por ser descendientes de Abraham. ¿Están conmigo? Entonces ahí tienes la imagen. Los de Jacob son la descendencia de la promesa. Entonces no es ni la descendencia sanguínea ni las buenas obras lo que salva al ser humano. Ayúdenme a contestar. ¿Era Ismael descendiente de Abraham? ¿Fue Ismael el linaje de la promesa? ¿Era Esaú descendiente de Abraham? ¿Fue Esaú el linaje de la promesa? ¿Era Israel descendiente de Abraham? ¿Es Israel el linaje de la promesa automáticamente solo por ser descendientes de Abraham? Ahí es donde Pablo nos quiere llevar en el argumento. Nada tiene que ver con que Dios no quiso salvar a Esaú y que escogió a Israel para salvarlo, que escogió a Jacob para salvarlo. No está hablando de escoger para salvación y reprobar para el infierno. Está hablando de el linaje de la promesa con el propósito de que se den cuenta que Dios no tiene obligación de salvar al judío incrédulo que ha endurecido su corazón y que Dios lo ha entregado judicialmente al castigo de su propia dureza de su corazón. Entonces aquí tienes, Israel es el pueblo elegido, son descendientes de sangre por la carne, por las obras, pero ahora la simiente escogida, la simiente de la promesa es por la fe. ¿Para los judíos solamente? Solo para todos los que creen. Ese es el argumento de Pablo. Nada tiene que ver con lo que el calvinismo te ha dicho. Mira lo que dice Gálatas 13:17. Así Abraham creyó a Dios. Si quiere, me ayuda, hermano, a leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y luego Romanos 4, 5 y 13. Al que cree, aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, porque la promesa a Abraham no le fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Se dan cuenta el énfasis en la promesa? El linaje de la promesa, ¿sí? ¿Okay? La elección de Jacob lleva al rechazo de Esaú, así la elección de los gentiles que creen en Jesús lleva al rechazo de los judíos incrédulos porque no son pueblo, en el sentido de que no están creyendo en su Mesías. El punto es que no todos los descendientes de Abraham serán hijos de Dios. Ese es el asunto del pasaje. Ahora volvemos a leer Romanos 9, 14 al 15. Continuamos. ¿Qué diremos? ¿Que hay justicia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿¿Alguna vez un calvinista te ha citado este texto? ¿Sí?
A mí sí. Fíjate, ¿qué es lo que el calvinista dice? Dios no tiene obligación de salvar a nadie. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? No tiene Dios obligación. Amén. Estoy contigo, calvinista. ¿Y qué si Dios quiso salvar a algunos cuando todos iban a la perdición? ¿Acaso bajas a juzgar a Dios? ¿Acaso le dirá la obra al alfarero que haces? ¿Qué si Dios quiso salvar a algunos y no a otros? ¿Podría haberlo hecho Dios? Sí. El asunto no es que sí. El asunto es si Dios hizo eso realmente que tú me estás diciendo que hizo. ¿Sí? ¿Dios lo puede hacer? Sí. Estoy contigo, calvinista. Pero lo que te estoy diciendo es que tú estás yendo en contra de lo que explícitamente Dios dice en su palabra, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, y que su redención es para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tú estás tergiversando el carácter de Dios. No es que si dudo si Dios puede o no puede. Dios puede y es soberano, y si quiere hacerlo lo hace. El problema es que tú estás malinterpretando la Escritura. ¿Sí? Entonces, este pasaje, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, el calvinismo lo utiliza como diciendo, si yo no quiero tener misericordia de unos, no tengo misericordia. Yo tendré misericordia de mis escogidos incondicionalmente nada más. Así lo usa el calvinismo. Qué vergüenza, porque Pablo está citando Éxodo 33, 18 al 20. ¿Quiere leerlo, hermano? Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento si alguien entraba al lugar santísimo, que no era el sacerdote, en el día de la expiación? Si alguien veía a Dios, ¿qué pasaba? Tenían temor de morir ante la santidad de Dios y su poder, caer fulminados. ¿En qué contexto está hablando el tendré misericordia, el que yo tenga misericordia, Moisés? Está hablando de que Moisés debería haber caído muerto ante la presencia de Dios. Pero Dios se quiso mostrar a Moisés y le dijo, tendré misericordia y seré compasivo de quien yo quiera. ¿Y sabes en qué contexto lo hace? En el contexto de dar vida y no matarlo. ¿Y sabes en qué contexto lo usa Pablo? En el sentido que Dios es soberano para decir, yo quiero revelarme a los gentiles y que los gentiles sean salvos en mí, porque tendré misericordia del que yo quiera. Y no solamente se trata de Israel, sino de cumplir mi promesa que a través de la simiente de Abraham serían bendecidas las familias de la tierra. Yo tendré misericordia de quien yo quiera y quiero que los gentiles sean salvos. Pero ¿qué hace el calvinista? Como que agarra un Picasso y empieza a rayonotearlo con crayola. Eres calvinista, lee el contexto. Dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ok. Dios puede mostrar su misericordia a los gentiles si quiere, no tiene obligación de mostrar su salvación a todo judío solo por ser parte de Israel, si no han creído en el Mesías que Dios envió. Dios no está obligado a incluirlos como su pueblo cuando ellos mismos han rechazado su salvación al ser incrédulos. Ese es el verdadero mensaje de estos versos. ¿Están conmigo? ¿Se dan cuenta de la claridad? ¿O estoy inventando y estoy creando algo de mi imaginación? Clarísimo. ¿Cómo es posible que R.C. Sproul y John MacArthur y otros gigantes de la teología tengan tantos seguidores y publican libros y son tan ciegos a ver un mensaje tan claro en el Evangelio de Romanos? Porque están metiendo, inyectando su teología agustiniana, calvinista a la Biblia, en vez de dejar que la Biblia hable por sí misma. Este es otro grande, Romanos 9:16. Adelante, hermano. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice... Hasta ahí, gracias, hermano. El calvinismo, ¿cuántos de ustedes le han dicho este pasaje a un calvinista? Levante la mano alto si lo ha escuchado de un calvinista. Levante la mano. Ok. ¿Qué está diciendo el calvinista con este texto? ¿Qué quiere dar a entender? Que Dios elige, que no depende de ti ser salvo, ¿verdad?
Y claro, depende de Dios salvarnos, pero Dios nos ofrece su salvación y nos pide que respondamos en fe. Entonces, este pasaje, el calvinismo piensa que no depende del que quiere la salvación, sino de la elección de Dios. ¿Es eso lo que este pasaje dice? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿Eres calvinista? Lee el contexto. Vamos a ver que desde el capítulo 3 dice, pues ¿qué si algunos de ellos, ¿quiénes son ellos? Han sido incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿El hecho que ellos fueron incrédulos hace nulo que Dios es fiel y que cumplió sus promesas en Jesús como el Mesías? No. Y luego en Romanos 9:30, en el mismo capítulo al final, te está diciendo de qué está hablando. Los gentiles, las naciones de la tierra, conforme a la promesa que en su simiente serían bendecidas las familias de la tierra, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por elección incondicional, la justicia que es por predestinación, la justicia que es por fe. Por fe eres justificados, pues por la fe tienes paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Entonces, Romanos 9:32, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por la fe, sino como por las obras. Ahora, ¿te das cuenta de una cosa? Los gentiles no iban tras la justicia, pero Israel iba tras una ley de justicia. Imagínate que Israel ve la justicia ya. ¿Qué significa? Quiero ser justo ante Dios. Quiero que Dios me recompense. Quiero estar en el seno de Abraham. Quiero estar un día en la gloria. Yo voy a correr tengo que guardar Shabbat, tengo que guardar las fiestas santas, tengo que tratar de guardar la ley. Voy a correr tras ser justificado ante Dios, que Dios me justifique, me haga justo ante Él. Entonces corrían tras las obras de la ley, ¿sí? Entonces dice que Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? ¿Por qué no la alcanzó? Dice el verso 32. Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Entonces, no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia Dios según el capítulo? De todo aquel que cree. Qué vergüenza lo que hace el calvinismo, una distorsión horrible del texto. Tomar el texto, hacerlo pedacitos, rayonotearlo con crayolas, cambiarle el sentido. A todo le está cambiando el sentido opuesto. Son expertos. Dios quiere alcanzar, ellos dicen que Dios no quiere restringir. Aquí no depende del que quiere ni el que corre. Está hablando del judío que quiere ser acepto ante Dios, justificado, mientras dice: no me hables de tu Cristo, aunque haya hecho milagros, aunque me digas que resucitó, no creo en Él, pero yo quiero ser justo por la Torá. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. ¿Están conmigo? ¿No se dan cuenta lo terrible que ha hecho el calvinismo? Porque el calvinismo toma este texto y dice que Dios no te quiere salvar. Dios no quiere salvar a los que no escogió, porque Él tendrá misericordia de los escogidos nada más. No entiende el argumento de Pablo y lo tergiversa. Mire lo que decía Romanos 10:3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Exacto, gracias. Entonces no depende del que quiere ni del que corre. Ok, con absoluta claridad vemos a qué se refiere Pablo con no depende del que quiere ni del que corre. Israel corría tras su propia justicia, creyéndose justos por obras de la ley, pero Dios quiere gente de fe. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Estás viviendo en fe, iglesia? Por eso los gentiles que no eran pueblo han alcanzado la justicia que es por la fe en Cristo. Vamos a ver los versos. Estos versos lo que muestran es que Dios no es injusto, no depende de que Israel quiera ser el pueblo especial de Dios. Dios no está obligado a salvar a Israel y mostrarles misericordia solo por ser Israel, sino solo a los que creen en, porque son el linaje de la promesa.
Israel corría tras su propia justicia creyéndose justo por las obras de la ley, pero Dios quiere gente de fe como Abraham. Ok, ya lo vimos. Ok, vamos a continuar con verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para poder demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios va a endurecer el corazón endurecido del faraón? Según el mismo Pablo, ¿qué es lo que quiere Dios hacer? Para mostrar su poder, demostrar su poder en toda la tierra, ¿no? Mi poder en ti para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. El faraón, Dios le manda señales, las plagas, y dice, ya ruega a tu Dios para que quite esta plaga, los voy a dejar ir al pueblo, y luego siempre no los dejo ir. Y Dios tiene que mandar 10 plagas mostrando que Él es el Dios de las naciones y Dios sobre los dioses de Egipto falsos. Jecmet, la rana, el Dios se representaba con ranas. Ok, adoras a Jecmet y pues ahí te mando ranas hasta que abras los cajones y te hartes de las ranas, ¿no? Adoras al Dios del sol y te postras ante el sol, bueno, voy a traer oscuridad. Adoras al Nilo que te produce el pan y las cosechas, bueno, lo convierto en sangre. Dios muestra su poder sobre los dioses de Egipto. El faraón endureció su propio corazón y Dios lo entregó a su corazón endurecido. ¿Por qué hizo esto Dios? Llegó al grado que los vino persiguiendo y estaban atrapados entre los egipcios y el mar. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar con poder. Y gracias a la dureza del corazón del faraón, Dios mostró su poder para que su gloria fuera proclamada en toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de la dureza del corazón del faraón? Que el faraón se pierda porque no fue escogido. Que así Dios endurece los corazones y Dios no quiere que la gente sea salva. Ñaca, ñaca, dice el calvinismo. ¿Sí? ¿Ese es el propósito? El propósito es que esa dureza de corazón Dios la voltea para mostrar su poder y su gloria. ¿Qué ha pasado con Israel ahora? Yo no quiero creer. ¿Qué pasa? ¿A dónde llegaba Pablo cuando viajaba en las ciudades del mundo grecorromano? ¿Cuál era el primer lugar que él pisaba al llegar? La sinagoga judía. Y les mostraba con las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasaba muchas veces? Lo rechazaban y tenía que salir de ahí a veces huyendo. ¿Y a dónde se iba Pablo? Se iba al mercado, se iba a hablarle a los gentiles. ¿Qué pasó? La dureza de Israel está mostrando Dios su gloria, ¿sí? Para demostrar su gloria, para que su nombre sea proclamado por toda la tierra, los gentiles. Ahí va Pablo con este argumento. ¿Lo siguen? 18. Bueno. Sí. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Sí. Ahora, ¿de qué depende que tenga misericordia de algunos? Según todo en la carta de Romanos. ¿Se cortó en la transmisión? Sí, ¿verdad? Ok. Permítame tantito porque se cortó la transmisión. Voy a abrirlo otra vez. Lo estoy reiniciando para que lean. Sí. ¿De qué depende que Dios tenga misericordia de alguien? ¿A quién salva Dios en el libro de Romanos? A todo aquel que cree en Jesús. ¿Sí? ¿Y de quién está hablando que está endurecido? Del Israel incrédulo, ¿verdad? Está muy lento. No sé si estoy conectado al internet, si lo estoy. Lo siento porque es importante. Ya, ahora sí. Espero que se conecte. Porque es muy bueno tener la ayuda. Yo puedo darlo de acá, pero ayuda bastante, ¿verdad? Tenerlo en pantalla. Dice connecting y está así. Dando vueltas muy lento. No sé si será bueno que cierre la sesión y haga una nueva. Hago una nueva. Ok, permítanme. No, ya se está conectando. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ya estás, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a compartir pantalla otra vez. Gracias. Y sea la luz. Y fue hecha la luz.
No, ahí está. Muy bien, gracias. Entonces, Dios dice que tendrá misericordia del que quiera y el que quiere endurece. ¿A quién quiere endurecer aquí? ¿Por qué endureció? Vamos a ver antes de eso. Ok, endurecer, volverse inflexible, seco o duro, obstinadamente terco, resistiendo lo que Dios dice que es correcto. ¿Hay alguno aquí de esos? ¿Esposa no tiene un esposo así? ¿Esposo no tiene una esposa así? ¿No tiene un hijo así? Un hijo bien inflexible, duro, obstinadamente terco, resistiendo lo que Dios dice que es correcto, ¿sí? No le dé codazo, por favor, no levante la mano, ¿sí? Un corazón duro es un corazón que no es sensible a Dios y a su voluntad. Es un corazón que no es humilde, que no es amoroso, que no es sensible. En Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses con los judíos, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Y qué pasó? Pero endureciéndose algunos no creyeron. ¿Dice la Biblia que Dios los endureció? ¿Porque no eran escogidos? No, si eran escogidos, eran el pueblo escogido. Endureciéndose algunos no creyeron, y maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos. Dios no los endureció, ellos solitos fueron incrédulos y endurecieron su corazón. Hebreos 3:8 le habla a cristianos. ¿Qué nos dice Dios? No endurezcan sus corazones. ¿Puede un cristiano ser endurecido en su corazón? Evidentemente sí. Espero que no haya uno entre nosotros, y si hay, qué bueno que estás aquí, porque Dios te está diciendo: hey, hijo, no lo endurezcas tu corazón. Ablándate a mi palabra, a mi espíritu, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mira Hebreos 3:13, si quiere leer, hermano. Exhórtense los unos a los otros cada día, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Adelante. Porque somos hechos participantes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Ok, se nos exhorta a no endurecer nuestro corazón. ¿Es Dios quien endurece los corazones? No. Entonces, en Éxodo se menciona a Dios endureciendo el corazón del faraón y a Faraón endureciendo su propio corazón. Faraón se menciona endureciendo su propio corazón en estos versículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 versículos se menciona al faraón endureciendo su propio corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Te mando señales, eres terco, no quieres dejar ir a mi pueblo. Te mando otra señal, eres terco, no quieres. Pues ¿sabes qué? Te entrego a tu corazón endurecido. Te entrego judicialmente, te castigo, declaro un castigo sobre ti, de cegar tus ojos y de entregarte a tu terquedad. Hágase tu voluntad, faraón. Eso es lo que está haciendo Dios. Miren Romanos 1, 24, 26 y 28, lo que Pablo dice que es lo mismo que pasó con faraón. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ok, ¿de quién fue la culpa? ¿Se fijan lo que está pasando con el corazón del faraón? Ahora, ¿sabe por qué cuenta esta historia Pablo? Porque ¿quién es ahora? El faraón es el archienemigo del pueblo de Dios, de Israel. Ahora, ¿quién es el Israel? Los edomitas eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los edomitas ahora en Romanos 9? Israel son los edomitas que no están en el linaje de la promesa porque no están creyendo en Jesús. ¿Quién es el enemigo de Dios ahora? El que tiene un corazón endurecido, que se reniega a creer en el Mesías. Israel es el faraón endurecido que Dios ha entregado a la dureza de su corazón. ¿Están conmigo? Ese es el argumento. Cuando digo están conmigo, es si me están siguiendo el pensamiento y lo están entendiendo. No es que existe un decreto, estamos avanzando y ya falta poco. No es que existe un decreto soberano de Dios por no ser elegidos. Se trata de que Dios los entrega a sus propios deseos. Mira lo que dice en Tesalonicenses: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque no fueron escogidos y Dios quiere que se pierdan. No, a fin de que sean condenados. ¿Por qué? Todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Es el mismo Dios. Es lo mismo que está pasando. ¿Con qué propósito dice que Dios levantó al faraón? Para demostrar mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.
con el propósito de que otros conozcan su nombre. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. ¿Cuál es el contexto? El contexto es de que así que Dios tiene misericordia del que quiere. ¿De quiénes quiere tener misericordia? De los gentiles que vienen a Cristo. Y al que quiere endurecer, está hablando de Israel que ha rechazado a Cristo. Ese es el argumento de Pablo, para que a través del endurecimiento de Israel los gentiles sean salvos. Y es lo que dice que les está provocando a celos, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. En Romanos 10:19 dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. En el 11:11 dice, es parte del mismo argumento. ¿Acaso tropezaron para caer los israelitas? ¿Y qué diría el calvinista? Sí, porque son el Esaú que Dios aborreció, el faraón que Dios endureció, las vasijas preparadas para deshonra. Sí, pero no, dice, de ningún modo. Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles a celos. Gracias al endurecimiento del corazón, Dios mostró su gloria en toda la tierra. Gracias al endurecimiento del corazón de los judíos, los gentiles están viniendo a la fe. ¿Ya? Romanos 9, adelante hermano, 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y aquí está hablando de que Dios los entregó a un corazón endurecido. Dios los endureció más, así como por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Entonces, ¿quién resiste su voluntad? Porque estos judíos no están creyendo. El problema es que todos Romanos y los capítulos 9 al 11 muestra que están allí por su propia voluntad, no porque Dios quiso cegarlos. Entonces, ¿en qué sentido resisten su voluntad? En que, es que me tapa aquí lo que tengo aquí. ¿En qué sentido resisten su voluntad? En el sentido del faraón y de Romanos 1:28, pues Israel sigue sin volverse a Dios. Pablo asume que Dios los ha entregado a su propio endurecimiento de su propio corazón. Vamos con el verso 20. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Y aquí el calvinista entienda que Dios lo hizo perdido para no salvarse, pero aquí el contexto está hablando del Israel endurecido que se rehúsa a creer en el Mesías y que Dios lo entrega a la dureza de su corazón. ¿Ok? El problema es que Dios no los hizo así. ¿Por qué me hiciste así? Es como el ejemplo del faraón o de Romanos 1:28, verso 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso de uso honorable y otro para uso ordinario? Sí, exacto. Y este pasaje, cuando lo lees con los lentes calvinistas, dice, no, es que Dios así lo hizo. Pero está hablando Pablo apelando a Jeremías 18. Puede leer estos pasajes, hermano. Jeremías 18, el pueblo está en rebeldía y le dice Dios a Jeremías, baja a la casa del alfarero. Y eso es lo que sucede. Entonces descendí a la casa del alfarero y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer otra de ella otra vasija. Entonces las vasijas de deshonra preparadas para destrucción no es una condenación de predestinación al infierno para que se pierdan porque Dios no las quiso escoger. Está hablando de Israel en las manos del alfarero. Fue incrédulo a su Dios y a su Mesías, y Dios tiene el poder de deshacerlo, de vasijas preparadas para destruirlas, para volverlas a hacer. Dios tiene que tratar con ellos, ¿sí? No es una destrucción permanente, como lo va a mostrar el pasaje. ¿Y qué dice el verso 6 de Jeremías? ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo? Declara el Señor, tal como el barro en mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Gracias. La intención del alfarero no es destruir, sino rehacer. Es un llamado al arrepentimiento, una anticipación de bondad. Romanos 9 al 11 no tiene absolutamente nada que ver con una doctrina de predestinación de algunas personas a condenación. Verso 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Sí, son vasos de ira porque están bajo la justa ira de Dios por su incredulidad y su pecado. Y están preparados para destrucción porque Dios tiene que tratar con ellos y moldearlos.
porque es un corazón, Dios los ha entregado un corazón endurecido porque son tercos y necios al rechazar al Mesías. Pero es interesante que dice que Dios, ¿cómo describe la relación de Dios con ellos? Que Dios los ¿qué? Los soportó con mucha paciencia. No es que Dios dijo, yo te creé para condenarte y para arder en el infierno. Ay, ahora tengo que aguantarte todos tus pecados y ay, aquí estoy soportándote con mucha paciencia. No, Dios, cuando dice que los soportó con mucha paciencia, como termina el capítulo 11, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es que Dios les está llamando al arrepentimiento, está siendo paciente con ellos, soportando su incredulidad. Nada tiene que ver el pasaje con que Dios crea personas individuales para destruirlas porque no las quiso escoger. Está siguiendo el argumento de Israel y de la incredulidad, como lo vimos desde los primeros versículos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Recuerda que en Jeremías 18 la destrucción de la vasija a la que apela Pablo en la imagen de sus lectores de la escritura era para volverla a formar en un contexto corporativo. Dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Por qué extendió sus manos? Les dijo, extiendo mis manos a ustedes réprobos, son vasijas de destrucción, endurecí su corazón. No quiero salvarlos porque no quiero tener misericordia de ustedes, porque yo tengo misericordia de quien yo quiera, pero de ustedes no. Pero extiendo mis manos a ustedes todo el día. ¿Tiene sentido? No, no tiene ningún sentido. Romanos 11:30 dice, si quiere. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Amén. Es una reprobación donde Dios ya no quiere salvarles. Los hizo vasijas de destrucción para romperlos, condenados al infierno. Los endureció y no quiere tener misericordia de ellos. ¿Es la historia del calvinismo que nos cuentan cierta? ¿O es una terrible falsedad a la luz de su contexto? ¿Sí? Clarísimo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque Dios quiere tener misericordia de ellos. Verso 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Amén, gloria a Dios. Y mira lo que decía en Romanos 9, 23 al 24. Sigue adelante, hermano. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Y qué dicen los calvinistas? Ahí está, predestinados a salvación. De antemano los preparó para gloria. ¿Y qué está pensando el calvinista? Individuos, personas escogidas para ser salvas. ¿Y qué está pensando Pablo? Corporativo, las naciones de la tierra que sean salvas. No está pensando los escogidos, yo escojo a Juan, a Jorge, a María, a Sonia, los demás son reprobados. Terriblemente tergiversa el texto bíblico. Lo que Dios está diciendo es que Dios preparó de antemano para gloria estas vasijas de misericordia. ¿Y quiénes eran? El pasaje lo dice. ¿Qué dice el verso 24? Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Está haciendo especial alusión que ahora los gentiles han sido preparados para ser salvos, pero en general que cualquiera que sea, que crea en el Mesías, ¿sí?, por la fe es parte de ese pueblo de Dios y son esas vasijas preparadas para gloria. Y dice, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano. No es una elección individual, sino corporativa, sobre todo pensando en los gentiles. Verso 25 y 26. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y al que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, así seréis llamados hijos del viviente. Adelante, 27. Isaías también exclamó en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Ok, muy bien.
Entonces, este es el tema de Romanos. No es que la palabra de Dios haya fallado. Aunque los hijos de el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Quién es el remanente? Todos los que tienen fe en Jesús. Dios no tiene obligación de salvar a todos los hijos de Abraham solo por tener la sangre de Abraham, así como el linaje de la promesa no fue a través de Ismael ni a través de Saúl, porque no todos los descendientes de Israel son pueblo de Dios. Y verso 29. Como Isaías dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Verso 30 y 31. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras la justicia, tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Amén. ¿Cómo termina el capítulo que es el mayor fundamento de la doctrina calvinista en toda la Biblia? ¿Cómo terminan las últimas palabras del capítulo que es el fundamento de la doctrina calvinista? Léanlo conmigo en verde. Y el que crea en él no será avergonzado. ¿Es una invitación limitada solamente a algunos escogidos o es una invitación abierta para todos los que quieran ser salvos? El que crea en él no será avergonzado. Quiero terminar mostrando unos Romanos 10 rápidamente y luego Romanos 11 bien rápido, unos versículos solo para que se den cuenta y con eso terminamos. Romanos 10, aquí lo tengo. Romanos 10, no lo tengo, está muy lento esto, pero... Si quieres yo lo leo, hermano. Sí, Romanos 10, ya lo puse, perdón, lo voy a compartir pantalla para que sea más fácil a los hermanos verlo. Aquí está, Romanos 10. Vamos a ver, Romanos 10, 1 al... Sí, adelante, hermano. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está bien. Ahora vamos a ver el verso 11 en adelante. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo ya terminó su argumento que comenzó en el capítulo 9, dijo, oigan, pues ¿qué creen? Dios a algunos los predestinó a salvación, a otros no, y tú ¿quién eres para cuestionar a Dios? Se acabó. No, continúa el argumento hasta el capítulo 11. Pero el calvinista corta esos versículos del 9, 11 al 20 y tantos y ya con eso cree que ya estableció su punto. ¿Usted cree que Pablo va a decir, porque no hay diferencia, Dios no hace excepción de personas, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo? Sería inconsistente con todo lo que dijo antes, ¿verdad? Y al principio dijo, mi oración, en el versículo 1 decía, ¿qué decía? Mi oración a Dios para Israel es ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Pero según el calvinismo, ya eran vasos reprobados para destrucción. Pero dice que su oración es para que sean salvos y que todo el que crea el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Y luego termina en el verso 21, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y luego vamos al 11 y con eso terminamos. 11, en el capítulo 11, mira lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué diría el calvinismo? Sí, pues tú dijiste que ya era el Esaú que Dios aborreció. ¿Sabe quién era el Esaú que Dios aborreció? ¿De quién estaba hablando Romanos 9? ¿Quién era? Israel. ¿Quién era el Esaú que Dios aborreció? Israel. ¿Quién era el faraón que Dios endureció? Israel. ¿Quiénes eran los vasos de deshonra preparados para destrucción? Israel. Y luego ya el capítulo 11 dice, ¿acaso ha Dios desechado a su pueblo? Si el calvinista fuera consistente diría sí, pero dice,
De ninguna manera. ¿Sí? Y luego más adelante, dice, digo pues, verso 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y vuelve a decir, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de las gentiles, cuánto más su plena restauración. Ahí está el Dios trabajando con el barro, ¿sí? De Jeremías 18. ¿Están conmigo? Ok, vamos a terminar viendo esto. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora ve lo que dice. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes? Los incrédulos, ¿verdad? Judíos incrédulos. ¿Fueron desgajadas de qué? Del olivo, el pueblo de Dios. Y tú siendo olivo silvestre, ¿de quién está hablando? De los gentiles. Has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Hay estos incrédulos judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Porque tú participas de la historia de salvación que comenzó con Abraham y con los judíos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Ahora, ¿por qué fueron desgajados? ¿Por qué ahora, habiendo sido parte del olivo, del pueblo de Dios, judíos, descendientes de Abraham, que llevan la sangre de Abraham en sus venas, y que a Abraham fue hecha la promesa, ¿por qué fueron desgajados? ¿Porque Dios los reprobó y no los escogió? ¿Por qué? 1, 2, 3, digan todos, por su incredulidad. No fue por un decreto divino, fueron desgajadas. Pero tú, gentil cristiano, que eres cristiano, por la elección incondicional y la predestinación, estás en pie y eres parte de ese pueblo. ¿Dice eso? Por la fe, no te llenes de soberbia, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, los judíos incrédulos, si tú te apartas de la fe y eres incrédulo y voluntariamente renuncias a la fe, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, estos judíos incrédulos que no creen en Cristo. Pero la bondad para contigo, judío cristiano, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pues no que había una predestinación absoluta, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, si se convierten a Cristo, si creen en el Señor, serán, ¿qué significa? Que serán vueltos a poner a ser parte del pueblo de Dios, porque ahora sí están en la promesa creyendo en su Mesías que vino a salvarles. ¿Tiene algún sentido cómo el calvinismo interpreta Romanos 9 con cómo termina el argumento? ¿Tiene algún sentido, alguna lógica? Ninguna. No me importa si eres Sir Sproul, si tienes tus comentarios bíblicos, estás errando, te estás sacando el texto bíblico. Eres calvinista, lee el contexto. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ok, muy bien. Y luego al final termina diciendo, que dice, mira, que ha acontecido a Israel un endurecimiento parcial en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué dice? Todo Israel será salvo. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos con esta información? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también a todas las naciones de la tierra. Porque la justicia de Dios, el ser aceptos ante Él, se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Qué feo es tomar un sistema que tergiversa el Evangelio, que le da desesperanza a la gente. ¿Seré o no seré elegido? ¿Qué si mis hijos no son elegidos? Gloria a Dios que el calvinismo es una falsa enseñanza y que tus hijos pueden tener un encuentro con Cristo y que no tienes que preguntarte si Dios los eligió o no, porque en Cristo todo el que quiere venir puede venir y puede ser salvo.
Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Quiero que pienses cómo estás en tu vida evangelística, cómo estás en tu fe. No te endurezcas como algunos se endurecieron, ¿sí? Que Dios te tenga que entregar a tu terquedad. Hay algunos así que se están peleando por tercos, egoístas, orgullosos. Ya conocen de Cristo, vienen a la iglesia, pero ahí te andas peleando en tu casa. En vez de reconocer, esposa, la regué, fallo, te trato mal. O tu esposa, te verá que te falto el respeto, me la paso criticándote todo el día. No estoy dispuesto a platicar las cosas, no tengo paciencia, no tengo amor, no tengo templanza, no tengo dominio propio. La verdad es que necesitamos del Señor y necesitamos vestirnos de Él, porque muchas veces Dios dice, haz mi voluntad o hágase la tuya, te entrego una mente reprobada. Y ahí va, y la gente cae en adulterio, en divorcios, en pleitos. Dios los entrega a su mente reprobada. Por eso el cristiano tiene que saber que fuimos justificados por fe y para fe, para continuar en la fe del Señor, siendo fieles a Él hasta que Cristo vuelva. Y tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz que Jesús deja brillar en tu trabajo, con tu familia. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes que no le hablas a nadie de Cristo? De esto trata Romanos, de que es un mensaje que puede dar vida y cambiar el destino de las personas. Que Dios nos ayude a ser fieles a Él, a que nos caiga el 20. Aprendimos mucho de aprender a estudiar un texto en su contexto, los textos que cita el Antiguo Testamento, reconocer el argumento de lo que está sucediendo, viendo que el argumento no tiene nada que ver con el calvinismo, que no está diciendo a quién salva Dios, de que Dios hizo acepción de personas, sino por qué Israel no ha sido salvo y que Dios no tiene obligación de salvar a alguien incrédulo, duro de corazón, que Dios ha entregado a la dureza de su corazón, pero con el propósito de que los gentiles ahora entren a la salvación, para que todo el que cree pueda ser salvo, y que Dios está siendo paciente con ellos, extendiendo sus manos para que ellos se vuelvan al Señor. Ese es el mensaje de Romanos 9 al 11. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por haber estado aquí hoy? ¿Sí? ¿Valió la pena? Nos tardamos más que otras veces, yo sé que salen más temprano, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que hoy aprendieron es algo que toma años. A mí me tomó decenas o cientos de horas sentarme y ver y luchar con el texto y entender qué está pasando, seguir el argumento, ver cómo lo interpretaban los calvinistas, ver realmente lo que está pasando. Y es un manjar así deshebradito. Ya no tienes tú que hacer todo lo que yo hice, aquí está, deshebrado, aquí está la cena servida, ¿sí? Y te das cuenta que eso dice, yo no lo estoy inventando, no estoy manipulando los textos, es lo que dice, es el argumento que Pablo está haciendo. Y como el calvinismo lo interpreta, Romanos 11 tumba al piso en pedazos, como el calvinismo interpretó Romanos 9. Romanos 10 y 11 lo tumban en pedazos. Hermanos, seamos fieles a Dios, tengamos amor por el Señor, por la sana doctrina. Si quieres capacitarte, tengo el seminario bíblico en línea, puedes probar, va a ver cómo te sientes, es accesible y te animo a seguir creciendo en la fe, a tener celo por la verdad, amar a tu iglesia, apoya a tu pastor, a tus líderes y que Dios haga algo hermoso. Bueno, en la noche vamos a estar en preguntas y respuestas, ya es ahí más libre y vamos a poder interactuar, pero si no los vuelvo a ver a alguno de ustedes, pues que Dios les bendiga, les guarde, pero vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por este privilegio de poder profundizar y entender este argumento de uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia. Y qué maravilloso poder comprender el pensamiento de tu siervo Pablo, entendiendo lo que está diciendo y desarrollando. Y te damos gracias porque tu mano no se ha cortado para salvar, porque la gente que nos rodea puede ser salva, puede tener vida eterna, puede cambiar su vida si reciben tu gracia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nosotros hemos sido negligentes en nuestra relación contigo y en compartir con otros, Señor, de la fe. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, que nuestros hijos te conozcan, te amen, que algún día tengan vida eterna y estén en tu presencia, Señor, con nosotros también. Te pedimos, Padre, que nos des valentía para hablar de ti, para sostenernos firmes en la verdad, para poder corregir con amor a los que están en error
Y Señor, para llenarnos de tu palabra, de tu gracia, de la fe. Perdona nuestro corazón, Señor, si a veces somos duros y endurecemos el corazón, Señor, de una forma terca, de una forma necia. Destruimos con nuestras propias manos lo que tú nos has dado o nuestra familia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y recordar que el Padre extiende las manos todo el día, a veces a un pueblo rebelde y contradictor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Así como estamos y Dios habló a tu corazón hoy, de alguna manera especial, y tú sientes de parte de Dios tomar cartas en el asunto, de decir, tengo que cambiar mi actitud, tengo que ser más intencional en compartir de Jesús a mi familia, empezar con mis hijos un estudio bíblico, orar en las noches. Tengo que hablar de Jesús y saber que Dios quiere alcanzar al perdido. Señor, ayúdame. Ahí donde estás, si Dios habla a tu corazón, levanta tu mano como una forma de decir, Señor, aquí está mi vida. Ve mi vida, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Padre, tú conoces a tu pueblo, tú conoces sus corazones. Úsales, derrama tu bendición sobre sus vidas, sobre esta iglesia, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada uno de mis hermanos que sirven en este lugar con fidelidad. Prospérales, bendíceles, Señor. Ayúdales a ser una luz para que su comunidad pueda conocer de ti y que esta iglesia prospere, que sea bendecida, Señor, su pastor, sus líderes. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu palabra. Bendícenos, danos una tarde agradable, Señor. Y los que vamos a regresar al rato, ayúdanos a descansar un poco y regresar y aprovechar ese tiempo para bendición, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.